estamos justamente enlazados con Luis González Posada. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Recordar que usted también ha sido ministro de Relaciones Exteriores y conoce de cerca la realidad venezolana. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo le va, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Es un gusto tenerlo aquí. Doctor, en principio, ¿cuáles han sido sus primeras impresiones frente a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela? Primero ha caído Maduro, pero el chavismo se mantiene intacto, fuerte, sólido en Venezuela. Sigue al mando de las Fuerzas Armadas el general venezolano Padrino, ¿no?, que tiene bajo su mando 123.000 efectivos. Y sigue también bajo su mando las milicias populares, que son 220.000, perdón, que están a cargo de Diosdado Cabello. Junto a estos dos sectores están también los colectivos. Los colectivos son una banda de delincuentes financiados por el gobierno, que les facilita motos y teléfonos celulares con el objetivo inicial de bloquear cualquier manifestación opositora. Entonces llegaban los colectivos y molían a palos a los opositores. Hay registros 1000 sobre eso. Bueno, esa gente son 70.000. Entonces yo te diría que la estructura de la fuerza del poder del chavismo está intacta. Mientras esos tres sectores no sean desactivados, será simplemente la captura de Maduro un lunar simbólico. Pero aparte de eso, sigue intacta los demás. Los tribunales de justicia, el Ministerio Público, el Jurado Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, los alcaldes, prefectos, gobernadores, todo sigue intacto. Doctor, entonces, precisamente, digo, sí. Ese es un tema que hay que considerarlo con mayor amplitud. Esta es una victoria sobre la cabeza, pero el cuerpo sigue vivito y coleando en Venezuela. Doctor, precisamente sobre eso, el secretario de Estado de Norteamérica, el señor Marco Rubio, ha señalado que no tienen desplegadas fuerzas militares en la zona, ¿no? Él ha dicho, no boots on the ground. No tienen ellos ningún tipo de personal desplegado ahí, más que lo que se llevó a cabo para la operación para capturar a Nicolás Maduro. Entonces, quizá estamos leyendo mal la situación, quizá estamos pensando que esto se trató de la liberación democrática de Venezuela, cuando en realidad Estados Unidos solo buscaba un cabecilla. Por eso le digo, no, hay que ser claros, todas las estructuras se mantienen. Y acá ha habido elementos sorpresas. Primero, que no funcionaron las alertas ante los disparos de misiles. Ellos tenían el sistema de alerta proporcionado por Rusia, que evidentemente demostraron su obsolescencia, porque no sonaron ni interceptaron ninguno de los cohetes o misiles lanzados por Estados Unidos. Cayeron simplemente, ¿no? Después ellos tenían como respaldo la Guardia Pretoriana cubana, porque Cuba vive de esto, proporcionando guardaespaldas, inteligencia, contrainteligencia a los gobiernos afines al suyo. Lo que hemos leído hoy día temprano en la mañana, que cuando llegó la fuerza Delta norteamericana, cuando descendió el helicóptero, ofrecieron resistencia y mataron 32 cubanos. Lo reconoce el propio Díaz-Canel. Entonces, esa es una fuerza mercenaria. Lo interesante es cómo es posible que llegaran fácilmente. Nosotros conocemos muy bien Venezuela, son barrios muy compactos, muy pequeños, es una ciudad encerrada. El ruido de un helicóptero despierta toda la ciudad. Claro. Pero entraron, bajaron, mataron, capturaron a Maduro y a su mujer y se lo llevaron preso. Eso es otro de los elementos que hay que considerar, ¿no? Ahora, doctor, permítame que lo interrumpa en este punto. Estamos con la información que nos llega, estamos compartiendo con usted y con nuestros televidentes imágenes del traslado ya de Nicolás Maduro. Miren ustedes todo el despliegue de seguridad hacia justamente esta instancia judicial, es el Tribunal Federal de Nueva York. Decíamos, los cargos que se le imputan básicamente son el de narcotráfico
Y en esa línea, doctor, mientras seguimos viendo estas imágenes que nos llegan justamente desde los Estados Unidos, preguntarle, de acuerdo a su experiencia, se habla de una condena que podría inclusive llegar hasta los 100 años. ¿Cuál es la información que usted tiene de acuerdo también a su experiencia en otros casos? Mire, primero de sorpresa de que los norteamericanos únicamente hayan hecho referencia al narcotráfico. Maduro ha matado mucha gente, ha torturado, encarcelado ciudadanos, cometido atrocidades, y no lo digo yo, lo dicen 2 informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo dice la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y lo dicen la Comisión de Derechos Humanos de los países europeos. Entonces, ese es otro delito tan o más grave: matar, encarcelar, torturar a seres humanos. Eso es lo que ha hecho Maduro. Yo espero que todos estos aspectos sean ventilados en la Corte, como también la enorme fortuna acumulada por el dictador, ex dictador venezolano. Entonces hay una serie de temas que esperemos que sean abordados, ¿no? En los tribunales de justicia. Pero en todo caso, nuestra respuesta es positiva. Hay quienes dicen, está prohibida, las invasiones violan el derecho internacional. Así es. Pero yo puedo responderle que, de acuerdo a las expresiones del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que señalaba que cuando se violan los derechos humanos de una nación, ¿no? Los países deben intervenir. Claro. No han intervenido, ha intervenido únicamente los Estados Unidos, pero no podemos dejar que ese delincuente siguiera robando, matando gente, ¿no? Pero quizás justamente no cree usted que este cambio que hay para justificar desde Estados Unidos esta intervención lo han hecho amparándose básicamente en estos 4 cargos, ¿no? Pero no mencionan, por ejemplo, el restablecimiento de la democracia. ¿Usted cree que esta operación quirúrgica de la que habla Donald Trump básicamente también se ha seguido con una línea casi al borde para no incurrir más allá de los efectos de esta resolución 1373 de la ONU por acusaciones de tráfico de drogas y únicamente por ello? Mire, ellos han acusado a Maduro de tráfico de drogas y de terrorismo, que son acusaciones sumamente graves. Yo simplemente hago la reflexión que junto a esos delitos que los ha cometido, hay otros, ¿no? Que es lo que ha hecho referencia: asesinato, encarcelamiento de personas, torturas, etc. Esperemos que todos estos aspectos sean ventilados en los tribunales de justicia, pero déjeme decirle, no sabe la satisfacción que tenemos todos los demócratas del hemisferio de ver a este rufián en la cárcel, ¿no? Claro. Eso significa que el castigo viene, y esperemos que se desmonte el aparato represivo existente y que todavía vivo en Venezuela para finalmente lograr la liberación de un pueblo hermano. Claro. Doctor, ¿y qué podemos esperar en los próximos días, semanas o quizá meses? La pregunta de rigor del momento es, ¿quién va a manejar Venezuela? ¿Va a ser la señora Delcy Rodríguez, que ha sido vicepresidenta de Maduro desde el año 2018? ¿Va a ser Edmundo González con María Corina Machado? ¿Va a ser Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Quién finalmente va a estar a cargo del país? Mire, Delcy Rodríguez es a quien le corresponde constitucionalmente en Venezuela asumir el cargo. Pero ella es una especie hoy día de vergonzosa marioneta de Trump, que le ha dicho: tú vas a hacer lo que yo te diga o te espera algo peor. Es decir, si tú no cumples el libreto que yo te mando, ahí está, te meto en la cárcel. Ahí tenemos en imágenes de último minuto, doctor, a Nicolás Maduro ingresando ya al recinto federal. Primero va la esposa, ¿no? Primero va Cilia Flores, Nicolás Maduro, ya con este traje color beige, ingresando al Tribunal Federal de Nueva York, luego de pasar estas noches de fin de semana ya recluido. Ahí lo ven ustedes, esposado, a paso lento, camina hacia el tribunal. Son 4 cargos exactamente los que le imputa a la justicia estadounidense: conspiración por narcoterrorismo, por financiar actividades ilícitas de guerrillas colombianas,
cárteles mexicanos y el Tren de Aragua, narcotráfico internacional, por encubrir y presuntamente apoyar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos, además de posesión de armas. Se encorva Nicolás Maduro antes de entrar al helicóptero. Ayer lo veían con una gorrita, sí, claro, con dos cachitos, como parecía Mickey Mouse. de Mickey Mouse. No sé qué era esa gorra. Con un ánimo bastante curioso, ¿no? Por su parte, saludando a los oficiales en la llegada a Nueva York, a las instancias de Manhattan. Estado quizá un comportamiento inusual. Pero, doctor, seguimos con usted. Sí, adelante. Sí, doctor, me llama poderosamente la atención que usted diga que la sucesión constitucional le corresponde a Delcy Rodríguez, si estamos hablando de un régimen ilegítimo, ¿no? O sea, ellos no han reconocido las elecciones del 2024. Entonces yo me pregunto, ¿realmente le correspondería a Delcy Rodríguez asumir la presidencia de la República si es que ella no es la que ha ganado las elecciones el año pasado? ¿El anteaño pasado? Bueno. Ahí está el tema, ¿no? Esto tiene que pasar por el reconocimiento de un proceso electoral que se realizó el 2024 y donde ganó el embajador Edmundo González, apoyado por María Corina Machado y todos los demócratas de ese país, con más del 70% de la votación. Y ojo, sí, no se permitió votar a los venezolanos que estaban en el exterior. Afuera hay, como usted sabe... 8 millones, sí. 8.100.000, pero con derecho de voto eran 6 millones. Y las encuestas señalaban que si ellos hubieran votado, la oposición tendría 99% de los votos. O sea, la ventaja de Edmundo González, si se hiciera lo que se hace en cualquier país del mundo, que voten sus ciudadanos en el exterior, hubiera subido de 70, 85, 90%. Entonces, si esto es real, el trabajo, el esfuerzo que tiene que hacerse es por entregar el poder al presidente electo. En algún momento, cuando estén las aguas más calmas, que haya seguridad, tiene que regresar Edmundo González a asumir el mandato que le ha otorgado el pueblo. En este momento es difícil, naturalmente, ¿no? Porque todavía el poder, como dije inicialmente, lo sigue controlando el chavismo a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana y los colectivos. ¿Podríamos estar entonces frente a una especie de acuerdo y una operación casi utilitaria de Delcy Rodríguez también por el poder que aún ostenta, pero sobre todo porque lo señalaba Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de que tanto María Corina Machado y Edmundo González no se encuentran en Venezuela? Claro, no están dadas las garantías. ¿Cómo van a regresar a Venezuela manteniendo a Padrino López, al general Padrino López, que era un militar servil al gobierno y que tiene a su mando, como dije inicialmente, 123.000 efectivos muy bien armados? Primero hay que limpiar la maleza. Una vez que se limpie la maleza, que esa gente salga de Venezuela, en este momento ya el presidente González, que además es un tipo estupendo, un demócrata cabal, un hombre de avanzada edad, pero vigoroso en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, asume el poder. Y con él, María Corina Machado, que yo no dudo que será la presidenta del Consejo de Ministros. Hay que esperar, esperar mucho, esperar un poco más, yo creo que es razonable. Doctor, se ha hablado mucho en estos días de recursos estratégicos y es inevitable mencionar el petróleo. No le entiendo. ¿Se habla mucho de qué? De los recursos estratégicos. Incluso Donald Trump también ha hablado de recursos estratégicos y se ha mencionado el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo en estos momentos y las importaciones de crudo, precisamente el más pesado, que es el que tiene Venezuela, en Estados Unidos han aumentado en los últimos años. ¿Existe la posibilidad de que acá haya un interés también por el petróleo? Bueno, a mí me parece realmente una mala referencia de Trump sobre el petróleo. Este es un tema económico. Venezuela efectivamente tiene el 17% de las reservas mundiales de petróleo, una cantidad muy grande, 4 veces más que los Estados Unidos, 300.000 millones de barriles, y tiene varios billones de metros cúbicos de gas, como ningún país de América Latina. Es una nación muy rica. Haberla dañado como la han dañado realmente era casi imposible.
tienen petróleo, tienen gas, tienen turismo, tienen turismo, tenían todo. Y no simplemente llegó Chávez, dilapidó esa riqueza, regalando dinero a mano llena, apoyando movimientos similares en América Latina para convertirse en una especie de líder o caudillo continental. Acá en el Perú lo hizo con Humala. Humala lo llevó, se fotografió con Humala, lo abrazó, y por eso está procesada la señora esposa de Humala, sí, aquí en Brasil. Le ha dado inconcebiblemente asilo político cuando no le corresponde, porque el asilo solo se debe otorgar a una persona cuando esté en peligro su vida y libertad, y ella está siendo procesada por delitos comunes, precisamente, entre otros, por recibir plata del gobierno chavista. Así que bueno, acá hay muchas cosas que se han acumulado y que finalmente se tendrán que desenredar, ¿no? Ahora, doctor, ¿cómo entender o cómo ir asimilando estas reacciones de los países aliados a Nicolás Maduro o al régimen chavista? Puntualmente China, ¿no?, que está pidiendo la liberación de Nicolás Maduro, de Rusia, de Irán, y en paralelo cómo se va moviendo el mapa geopolítico, también con estas declaraciones que algunos lo entienden como una amenaza a Gustavo Petro, ¿no? Estos pronunciamientos que hay justamente desde los Estados Unidos sobre qué país podría ser el siguiente intervenido. Bien, primero de Rusia no me extraña, ¿no? Rusia ha sido un abastecedor de armamento de los venezolanos, inclusive llevó aviones de combate para exhibirlos a Venezuela, es un aliado de Venezuela. Yo recuerdo haber visto en la época de Maduro paredes completas, ¿no?, con las fotos de él y de Putin. Entonces es su aliado, pues. Es su aliado, y se entromete en asuntos de competencia interna de América Latina, los voy a rechazar vigorosamente. Y yo me alegro mucho, déjeme decirle, haberme enterado hoy día que la OEA por fin va a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Embajadores en Washington, porque es lo que veníamos reclamando. La OEA debe convocar una reunión del Consejo de Embajadores para analizar el contexto de lo que está sucediendo en Venezuela. Era su deber hacerlo, pero no lo había hecho. Estaban escondidos debajo de la alfombra, ahora lo hacen. Y sería muy bueno, además, que a esa conferencia se invita al presidente Edmundo González y a María Corina Machado. Es una forma, además, de sacar a la OEA de su escondite, su letargo, de su silencio, y ponerlo a un primer plano en la defensa de las libertades, de la democracia, de los derechos humanos. Claro, doctor, pero lo que resulta quizá un poco preocupante o ha generado críticas es que las instancias internacionales recién se pronuncian ahora que Donald Trump ha intervenido y ha capturado a Nicolás Maduro. Recién se habla del derecho internacional, recién se hablan de las sesiones extraordinarias, recién se habla de poner el foco en Venezuela. Y durante estos 26 años del régimen chavista, en los que se han cometido atrocidades, ¿no? Atrocidades contra los derechos humanos, contra las personas, no se ha tenido esta relevancia por el caso. Entonces, estamos asistiendo quizá a un doble discurso en el que la preocupación entonces es lo que ha hecho Donald Trump y no lo que venía haciendo Nicolás Maduro. Yo diría que esta acción de Trump va a servir para hacer sonar las campanas de alarma a los organismos internacionales que han estado absolutamente paralizados, dejando pasar como un sujeto de esa calaña vinculada a las drogas, al crimen organizado, había capturado un país y estaba matando y encarcelando gente, ¿no? La OEA, me he referido porque es nuestro organismo hemisférico, muda, ni una palabra, resistía a convocar una conferencia especializada, ahora lo está haciendo. Bueno, los tiempos tardan pero llegan, ¿no? Sí. No debemos alegrar que esto sea así y que esto marque una huella. Claro, que hay viudas, hay varias viudas. Sí, permítame... Permítame, doctor, estamos nuevamente con las imágenes porque ya llegó el helicóptero, baja Nicolás Maduro, ¿no? Rodeado de seguridad, es personal de la DEA, ahí lo tienen en primera imagen, descendiendo del helicóptero y detrás va su esposa también, ¿no?, enmarrocada. Con estos zapatos particulares que son ya
todos característicos de la indumentaria que llevan los presidiarios, o bueno, los que van a ser juzgados en el tribunal de Manhattan, ¿no? El juicio se va a llevar a cabo. Sí. ¿Sabes qué me recuerda esta imagen? Me recuerda a Manuel Antonio Darío, el general panameño, ¿no? Que aparecía en el poder con un machete, gritando con su guardia pretoriano, amenazando. Cuando lo capturaron, primero se escondió en la Nunciatura y de ahí lo sacaron, esposado, de manos y pies, con un uniforme, no era ese, era de un color naranja, y pasó. Lo condenaron a 40 años de prisión, ¿no? Por estar tan bien como Maduro vinculado al narcotráfico. Ese es un buen antecedente. Esto ocurrió en 1990. Claro que sí. Ahora... Esto de alguna manera es una repetición a una escala mayor, porque mayor es el nivel de territorio, de población que tiene Venezuela sobre Panamá, ¿no? Ahora, Alfonso mencionaba las zapatillas anaranjadas. Claro, hay que recordar que en Nueva York, en Estados Unidos, ahora están en invierno. Es más, una tormenta, veíamos el helicóptero que aterrizaba y alrededor nieve. Entonces, el abrigo, probablemente beige, lo que está también haciendo es cubrir el traje anaranjado, característico de presos de alto perfil en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, estamos hablando... Yo espero, permíteme que le diga, que en el proceso también se agregue dinero sucio. El expresidente o jefe de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, era un empleado de Maduro que hizo 39 viajes y su función era simplemente proteger a Maduro ante la comunidad internacional. Bueno, nosotros estamos seguros o esperamos de que conocer cuánto le pagaban a este pillo, que en algún momento fue el jefe de un gobierno importante como el de España, y que además explica ese hecho que hoy día está absolutamente silente, y que también el gobierno en ejercicio no haya dicho mayores palabras sobre este grupo, porque si hay algo que está ensuciado en España, es en eso. Delcy Rodríguez se apareció un día en un avión a España, aterrizó con 14 maletas, que según el vista que abrió uno, tenían dinero. Después se dieron cuenta que habían sido pilladas por un agente de aduana español y se fueron. Acá hay muchas cosas que revelar. Por supuesto. Y me parece importante... y este es el comienzo, Alfonso, de una historia que va a ser larga. Bueno, ahí vemos justamente este camión, ¿no? Es de estos camiones blindados de los Estados Unidos, trasladando ya a Nicolás Maduro hacia el Tribunal Federal de Nueva York, ¿no? Primero fue el traslado en helicóptero y bueno, lo que mencionaba hace un instante, ¿no? Ya vestido como un presidiario. Y me parece importante mencionar, ¿no?, que el 26 de marzo de 2020 fue la fecha en la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA formalizaron las acusaciones contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen venezolano, a quienes señalaron, incluso en ese momento, hace más de 5 años, como los líderes de la red narcoterrorista que habría operado durante más de 2 décadas con alianzas junto a la FARC. Bueno, ellos están vinculados al Tren de Aragua, a la FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a todos los movimientos subversivos. A esta organización criminal que ha dirigido Nicolás Maduro se le ha conocido como el Cártel de los Soles, y lo que habría hecho es facilitar el envío sistemático de cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, corrompiendo desde dentro las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia y al aparato político venezolano, mientras se utilizaba también el sistema financiero internacional para lavar millones de dólares. Entonces no se trata de una lectura simplemente política, sino que aquí existe un Estado infiltrado por el narcotráfico y un poder político ilegítimo que habría hecho quizás sintonía con este narcotráfico y con las columnas de supervivencia de un régimen que lo que buscaba
a toda costa, era el beneficio personal. Ahora, doctor González Posada, yo le preguntaba sobre cómo entender lo que las reacciones de China e Irán. Definitivamente son aliados, pero ¿podrían hacer algo más que estos pronunciamientos? ¿Hasta dónde podrían llegar? Bueno, son gobiernos torpes, porque en su posición antinorteamericana justifican todo. Si usted está contra Estados Unidos, entonces China, esa China moderna, esa China que invierte, esa China que coloca capitales, simplemente se someta. Y Rusia no me extraña nada, ¿no? Ahí tiene un gobierno autócrata que todos los días mata, bombardea escuelas, hospitales, colegios, centros de abastecimiento de Ucrania, que se defiende con muchísimo vigor y casi heroicamente. O sea que de ellos no me extraña, y Irán pues menos. Irán es una autocracia. Pero más de uno piensa que no se quedarían de brazos cruzados. Por eso le decía, ¿qué más podrían hacer? Porque ya hay un pedido de liberación. Liberen a Maduro, es lo que han dicho desde China. Nada, gritar, protestar. El Consejo de Seguridad no lo puede mover porque la cúpula es integrada por 5 países y los 5 tienen derecho a veto. O sea, si pretendiera Rusia y China hacer algo, el veto norteamericano paraliza cualquier acción que se quiera tomar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es tan cierto, permíteme, que hace 5 años, ante la hambruna de Venezuela, una movilización internacional para llevar alimentos y medicinas que estuvo liderada por Cáritas, una organización católica. Se acumularon centenares de containers con alimentos. Llegaron al puente de ingreso y no lo dejó entrar Maduro. Simplemente lo rechazó. Entonces, varios países presentaron ante el Consejo de Seguridad un pedido de resolución para que obligue a ingresar. Lo rechazó, ¿sabe quién? China y Rusia. Así juegan, microscópicamente. Como viene de Estados Unidos o de los católicos, simplemente no pasa. Pues, claro. Vamos a ver, esta es una batalla larga que hay que darla con mucha claridad y firmeza. Ahí vemos la camioneta que está ingresando ya al edificio del tribunal para que se lleve a cabo esta audiencia. Y doctor, me parece importante mencionarlo junto con usted para que nos lo pueda comentar. En la acusación que se formula contra Nicolás Maduro, la primera que se presenta el 3 de enero, después de que lo capturan, se habla sobre incluso su trayectoria como diplomático, como ministro de Relaciones Exteriores, y que este habría sido un cargo estratégico para poder realizar diversas acciones en favor del narcotráfico. ¿Cómo se puede interpretar que un hombre que empezó en el ámbito de la diplomacia, que empezó como canciller, que empezó trabajando en todo el aparato chavista, pero desde el lado de las relaciones internacionales, termine de esta forma, ¿no? Y se haya convertido en un personaje tan nocivo y pernicioso? Bueno, entre las locuras que hizo Chávez fue nombrar a un conductor de autobuses, porque eso era Maduro, como canciller de la República. Es casi una locura. Pero lo hizo, ¿no? De tal manera que yo no puedo tener ese referente de una persona que seguramente no tiene idea de la mínima estructura de los organismos internacionales y de sus principios fundamentales. Pero bueno, avanzamos lentamente. A veces quisiéramos que todo vaya mucho más rápido para terminar con el sufrimiento de un pueblo bravo. Mira, a mí hasta ahora yo tengo retenido las enormes manifestaciones que quizás las buscan ustedes, las ponen de millones de venezolanos. Pero de estas manifestaciones no puedo olvidar que avanzaba un muchachito, un joven de tendría 16 años, una cosa así, un escudo de papel, adelante con el escudo de papel, y captaron la imagen de la Guardia Bolivariana que le dispara, no sé si un cohete, un misil, y lo atraviesa y lo deja tendido en el suelo. De eso hemos vivido mucho, hemos visto mucho. Entonces hay que recordar, porque es parte de la historia, la brava defensa venezolana de sus derechos, que sin embargo no pudieron lograrlo por la fuerza del ejército, de la Guardia Bolivariana y de sus colectivos, ¿no? Ahora, todos tenemos las cifras a la mano, los que hemos ido a Venezuela, sabemos de la realidad de los venezolanos.
lo vivimos con los inmigrantes en nuestro país. Somos el segundo país que tiene más cantidad de ciudadanos venezolanos. Y entonces, doctor González Posada, ¿qué decirle a aquellos que tratan de infundir esta narrativa de que Estados Unidos está interviniendo, que es una invasión, que el derecho internacional, que ya después podría venir el Perú, que ahora van a entrar a Colombia? ¿Qué decirles a todos los que sostienen esta narrativa? Bueno, que es parte de la narrativa chavista, amenazar, intimidar, crear dudas, precariedades, etc. Lo cierto es que esos 8 millones de venezolanos que están afuera no lo están porque quisieran estar. Están porque simplemente no pueden más. Muchos pasaron por el Darién, por ejemplo, pasando precariedades inmensas, y algunos quedaron muertos en el camino con tal de escapar de esta dictadura brutal. Eso es cierto. Las dictaduras demuestran, digamos, su consistencia ideológica con la cantidad de inmigrantes. Mire, en Nicaragua, que es un país chiquito, el 11.4%, y puede revisar la cifra, ya están afuera. 800.000 nicaragüenses han migrado, huyendo de este señor, ¿no? Y de su esposa. En Cuba, en los 3 últimos años, el reporte de la Guardia Costera de los Estados Unidos registra el ingreso de 2.200.000, o sea, una proporción muchísimo mayor que la primera gran migración. Venezuela, ya lo hemos dicho, más de 8 millones. Toda esta gente huye porque no solamente no tiene garantías constitucionales, sino tiene hambre, no hay trabajo, no hay medicinas, no hay empleo, no hay servicios básicos. Entonces, todos estos temas yo creo que tienen que ser analizados con cifras estadísticas sólidas que existen y que demuestran el fracaso de los regímenes totalitarios como los cuales he hecho referencia. Por supuesto. Doctor, me parece importante que podamos analizar cómo es que esto reconfigura el escenario electoral en el Perú. Porque definitivamente esto tiene una repercusión y una influencia en un tablero político en el que todavía tenemos aquí remanentes de Pedro Castillo que avalan el chavismo, que avalan estos discursos de una izquierda radical y candidatos que están obviamente en una clara oposición a todo esto. Entonces, ¿cómo se reconfigura el panorama de este 2026 en el Perú? Mire, no me consulte a mí, consulte a un psiquiatra social, porque yo no puedo entender, por ejemplo, en una encuesta saliera que el 36% apoya a Castillo, a pesar que es un gobierno desastroso y que está comprometido en mucho grado de corrupción, porque un alto porcentaje eligiera a Vizcarra después de las cochinadas que han hecho en Moquegua, los robos, las corruptelas. Mire usted, Vizcarra sacó la primera votación en el Perú. Entonces yo simplemente no soy psiquiatra, de tal manera que no puedo dar más opinión que la que le estoy dando, ¿no? Pero definitivamente influye, ¿no? O sea, en el panorama definitivamente esto marca una postura frente a las personas que avalan a este señor. Así es. Y ayer leí un informe que me pareció bueno. La expresidenta ha sido masacrada por los medios de comunicación, básicamente porque no siguió el camino, Dina Boluarte, ¿no? de Castillo. Cuando ella asume la magistratura, se desprende de los ministros vinculados a la izquierda radical, a corrupción o al Movadez. Y también se desprende de los jefes de empresa del Estado, o sea, limpia el Estado de toda esa gente. Pero también abandona su teoría inicial, que era de su partido, y apoya la economía de libre mercado, alienta las inversiones nacionales y extranjeras, y el país tuvo un buen crecimiento de 3.5%. Reservas internacionales, si no me falla la memoria, 74.000 millones de dólares. Fue un buen gobierno. Más allá de que la señora pues era muy coqueta, le gustaba enseñar relojes, ¿no?
Pero digamos que ahí podría haber un poco de discrepancia, porque digamos que los periodistas en todos los sentidos hemos cubierto también, ¿no?, las frivolidades que tuvo, claro, ¿no?, el subirse el sueldo y demás investigaciones por las que ella va a tener que responder. Yo quería un poco en la línea de lo que le preguntaba Alfonso, doctor González Posada, preguntarle sobre si es que esta defensa cerrada de algunos candidatos, todavía algunos políticos, en torno a Nicolás Maduro, al régimen chavista, responde ideológicamente o responde a una especie de beneficio que han podido recibir de repente en algunas campañas electorales. Estamos hablando de repente de algún tipo de financiamiento. Esto, yo me acuerdo que data, inclusive se habló muchísimo sobre esto en la campaña y después en el gobierno de Ollantumala. Eso se llama servilismo ideológico. Cuando yo escucho a López Chao, por ejemplo, que ha sido rector de una universidad, primero aplaudir o expresarse generosamente del MRTA. Claro. Después repudiar indignado lo que está pasando en Venezuela. Lo único que me provoca es decir, pobre gente, ese hombre no puede ser candidato a la presidencia porque es un sujeto colonizado mentalmente. Y si tú escuchas a él, estoy seguramente a todos los otros líderes de la izquierda, sale una especie de anormalidad, ¿no? Ellos aplauden todo lo que sea ante Estados Unidos, venga de donde venga. Si usted mata a alguien, ¿no?, pero está contra los Estados Unidos, hay que apoyarlo. No es una izquierda tonta. Pero bueno, existe y tiene adeptos, yo no lo niego, porque tendrán buena votación, irán gente al Congreso, ahí está el PUC, ahí está una serie de gente que se van a movilizar, y la famosísima, ¿no?, y casi escondida candidata presidencial de ellos. Así que vamos a ver, yo creo que el tablero se está moviendo lentamente, pero finalmente está tomando un buen pulso. Doctor, esta inclusión del Perú como parte de un socio estratégico fuera de la OTAN en el marco de la lucha contra el narcotráfico ha generado bastante impacto en el Perú, porque finalmente podríamos estar cerca de que Estados Unidos nos ayude a combatir uno de los grandes males que nos aquejan, ¿no? Y finalmente... Como dijo el canciller Hugo de Stella, que es un buen ministro de Relaciones Exteriores, ingresar como socio estratégico como la OTAN nos posibilita varias cosas. Primero, participar en ejercicios, involucrarnos más en la modernidad armamentística y logística militar de la OTAN, ¿no? Y eso es importante en un país que está completamente fuera de ese sistema. Sí. Así que está bien. Esto no es, como han tratado de catalogar algunos candidatos de izquierda, esto no es un atentado contra la soberanía nacional, ni es una injerencia del imperialismo yanqui. Tú eres un hombre inteligente. No me hagas caso. No, pero hay que decirle a los que nos están viendo. Porque nosotros podemos estar... Estarían aplaudiendo, a rabiar. Y si viene de China, más maravilla. Pero como viene de Estados Unidos, hay que ensuciarla. Claro. Así es. Eso es lo que pasa. Antinorteamericanos y morirán antinorteamericanos. Está en su ADN. Claro, y finalmente, doctor, yo creo que es un tema de realpolitik, ¿no? Como se dice, o sea, hay que estar consciente de dónde están paradas las potencias y cuál es el lugar que le corresponde, el papel que le corresponde al Perú dentro de todo esto, conociendo nuestros activos estratégicos como el puerto de Chancay, el puerto de Corío, todas estas zonas que requieren realmente de un apoyo internacional, sobre todo en el combate del crimen organizado, ¿no? Y este tema del narcotráfico es sin duda alguna un tema vital. Claro, por eso es que, doctor, ¿cómo queda en este escenario, hablando de narcotráfico, países, por ejemplo, como en principio Colombia, con Petro, ¿no? Y luego más cerca Estados Unidos, Cuba, y estos aparentemente anuncios de que seguirían ellos y que estos son dos presidentes que están bajo la lupa ahora también de Estados Unidos? Mira, a mí Petro me parece un personaje despreciable, y lo digo así con toda claridad, porque yo no olvido que comparó a nuestra Policía Nacional
con las brigadas nazis de Adolfo Hitler. Cuando ocurrieron las manifestaciones y tomas de carreteras, recuerda usted, la policía salió a proteger el orden público. Entonces apareció Petro, que de paso es una persona alcoholizada, a decir que le recordaban a las brigadas nazis. ¿Qué le parece esa maravilla? Y por eso fue declarado, con razón, persona no grata y está impedido de ingresar al territorio nacional. Entonces Petro no tiene más importancia que lo que dice como anécdota, ¿no? Es un hombre que no tiene mayores luces. ¿Cómo llegó ahí? No sé, pues, pero ojalá que los colombianos elijan un mejor presidente en adelante, pero yo creo que ha llegado el momento entonces sin más hablarlos directamente, sin subterfugios, sin embadurnamiento, ¿no? Sí, claro. Petro me parece una persona despreciable. Muy bien, doctor. Y queremos agradecerle por la presencia y por el espacio aquí, por tomarse el tiempo de ayudarnos a un poco esbozar toda esta situación que todavía es un poco incierta, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar todavía en los próximos días, quizás semanas o meses, con esta nueva administración conjunta con los Estados Unidos. Estamos atentos y le agradecemos, no solamente hoy, sino en adelante también para nuevas consultas. Gracias, doctor González Posada.